Santo el nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta oportunidad que nos permite una vez más llegar a todos ustedes a través de su programa, amén, de su servicio de escuela bíblica, amén, virtual de la Iglesia de Dios Pentecostal de la 36. Un saludo a todos mis hermanos, alabado el nombre del Señor. Nuestra hermana Lisandra, que es la primera en llegar con nosotros, te saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Mientras estamos esperando a otros hermanos que se unan a esta transmisión en vivo, vamos a recordarle algunos aspectos de la clase anterior. En la clase anterior, que era la clase número 10, estuvimos hablando del desarrollo de la adolescencia. Alabado el nombre del Señor. Y en esta ocasión vamos a hablar del desarrollo de la juventud y específicamente del desarrollo de la juventud cristiana, pero sobre todo enfocándonos en el ministerio de la juventud. Santo el nombre del Señor. Las tres últimas clases de este semestre que ya estamos finalizando exactamente están basadas en la juventud cristiana. Esta clase, la número 11, hablaremos del ministerio de la juventud. La clase siguiente, que es la número 12, espiritualidad en la juventud, y la número 13, imperativos en la juventud. Amén. Nos saluda Lisandra Vega. Bendiciones, Lisandra. Amén. Sonia Pérez. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Todos los que están en sintonía, por favor, que me manden un saludo para nosotros poder observarlo. Amén. Y saber que están en sintonía con este servicio bíblico virtual de la escuela bíblica. Alabado el nombre del Señor. La afirmación fundamental de esta lección dice de la forma siguiente: la juventud es un periodo de la vida. Amén, perdón, déjeme repetirlo. La juventud es un periodo de la vida de gran valor delante de Dios. Es la época de responder al llamado y a los propósitos de Dios. Repetimos esta afirmación fundamental. La juventud es un periodo de la vida de gran valor delante de Dios y es la época de responder al llamado y a los propósitos de Dios. Nuestra hermana Luz Selenia Rivera está en sintonía con nosotros. Bendiciones, hermana. Amén. Nuestra hermana superintendenta de escuela dominical. Amén. Ya está también con nosotros en esta ocasión. El versículo para meditar se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 y dice de la forma siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Repetimos: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Los propósitos de estas clases son los siguientes. Primeramente, identificar la juventud como una etapa de desarrollo de la vida. Segundo, reconocer la importancia del estudio de la palabra y la guianza del Espíritu Santo en la juventud cristiana. Tercero, entender el llamado de Dios a la juventud. Y cuarto, identificar los diversos ministerios juveniles que nosotros tenemos en la iglesia y la forma en que podemos colaborar con el desarrollo espiritual de estos jóvenes cristianos. Ricardo Ramírez, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a todos los que ya están en sintonía con nosotros, bendiciones grandemente. El pastor Marrero, el pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal de la 36, reverendo Ángel Marrero, bendiciones en el nombre del Señor. Nuestra hermana también, pastora, amén. Un saludo especial. Eladia Martínez, Carlos Cruz, Lisandra Vega, nuevamente bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Recuerden compartir esta transmisión, amén, en su página de Facebook para que también otras personas puedan aprovecharse de estas interesantísimas lecciones de nuestra escuela bíblica virtual. Alabado el nombre del Señor. Y repetimos, el tema de esta noche es el ministerio de la juventud. Gloria al nombre del Señor. Rafael Echavarría, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús.
tiempo sin verte. Gloria al nombre del Señor. Le saludamos en el amor de Cristo Jesús. Santo el nombre del Señor. Vamos a tener una primera lectura de la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 9, hasta Eclesiastés 12, 2. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, es decir, son cosas pasajeras. Acuérdate, por lo tanto, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Y luego vemos el versículo 12 que dice, amén, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Alabado el nombre del Señor. Maura Rodríguez, bendiciones. Amén. Y a otros que han llegado, también le deseamos bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Todos los hermanos de la iglesia de la 36, fuerte saludo. Amén. De nuestra parte y de parte de nuestro pastor Ángel Marrero. Amén. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Recordamos y repetimos nuevamente que estas tres últimas lecciones estarán enfocadas en la juventud cristiana y por lo tanto son de gran importancia no solamente para los jóvenes, sino también para nosotros que tenemos una responsabilidad con aquellos que son jóvenes y que están desarrollando su ministerio en la congregación. Alabado el nombre del Señor. La juventud es la quinta etapa del desarrollo humano, después de la pubertad, después de la adolescencia, y recordamos que la pubertad es la época del desarrollo que es distinta a la adolescencia. La juventud, por lo tanto, es la transición de la vida a una vida adulta, y según los sociólogos, según los antropólogos y los psicólogos también, por supuesto, que es que clasifican las etapas del ser humano de acuerdo a los diferentes estadios de su desarrollo, que la juventud abarca de 18 años hasta los 25 años de edad. La juventud se caracteriza sobre todo por su vigor, se caracteriza por su entusiasmo, su actividad física que es enorme, asimilación intelectual, la toma de decisiones y su capacidad de adaptación, que en psicología se llama resiliencia. Y resiliencia es la capacidad para superar circunstancias adversas en nuestra capacidad de adaptación a nuevos entornos y nuevas situaciones. Por lo cual no es de extraño que el tema de la juventud sea tan abundante en la palabra de Dios y que Dios haya provisto la participación de la juventud, amén, en el ministerio a través de un fuerte llamado divino y a través de una capacitación del Espíritu Santo. ¿Qué es la juventud? Y este es el primer tema. Amén. ¿Qué es la juventud? Y vamos a escuchar algunas opiniones, algunos puntos de vista o pareceres de psicólogos, amén, seculares, que nos hablan de la juventud como una etapa del desarrollo de la vida humana. Y por lo tanto, la primera función de este estudio es entender la juventud precisamente como esto, como una etapa en el desarrollo evolutivo del ser humano. Para Sigmund Freud, que representa, amén, que representa tal vez uno de los grandes pensadores en el campo de la psicología secular, Sigmund Freud desarrolló una teoría del desarrollo sexual del hombre. Y en este tanto decía que la juventud es la etapa de la maduración biológica del hombre, del ser humano, hacia una vida sexual activa. Pero Sigmund Freud también desarrolló una teoría de la personalidad y habló que todo ser humano tiene un ello, y el ello es la parte más primitiva del cerebro, un yo, que es la parte consciente, amén, y un super yo. Y por lo tanto,
en esta etapa de la vida llamada juventud, el hombre está llamado a tomar control de su yo interno, amén, de identificar su personalidad, amén, y por lo tanto desechar aquellas actitudes primitivas que tal vez no lo dejan avanzar. Ese es el criterio de Sigmund Freud. Otro psicólogo llamado Erik Erikson, que formuló la teoría del desarrollo psicosocial, nos habla que la juventud confronta una tensión, y es una tensión entre la intimidad y aislamiento. Intimidad significa una relación de pareja, una relación de acercamiento con el sexo opuesto, y aislamiento es la persona que tal vez se siente retraída o que no logra encontrar una relación armoniosa con una pareja. En otras palabras, para Erik Erikson, la juventud es la etapa de la vida donde se elige una pareja para formar una familia, la edad del amor maduro, no de un amor platónico, infantil. Amén. La edad de un amor práctico, realista, y por lo tanto es de gran importancia en el desarrollo evolutivo, según dice este autor. Otro autor llamado Jean Piaget, que habla de la teoría del desarrollo intelectual, amén, del ser humano, dice que la etapa de mayor capacidad de desarrollo intelectual, de desarrollo cognitivo, la etapa de mayor asimilación que tiene el ser humano es precisamente la juventud. Y por lo tanto, viendo estos atributos de la juventud, diríamos nosotros, no vale la pena desperdiciarla. Sabemos que es un tiempo limitado, amén, y tenemos mejor que ponernos las manos de Dios viendo estas cualidades positivas y negativas que presenta la juventud. Otro psicólogo llamado Lawrence Kohlheber habla de una teoría de desarrollo moral y dice: la juventud es la etapa de autonomía de principio, donde su desarrollo se define moralmente a una moral convencional. La moral convencional es sujetarse fuertemente a las normas sociales por entender que las normas sociales son justas y son buenas, pero la moral postconvencional asume principios éticos universales y cada vez que una norma moral no se ajusta a esto, entiende que hay normas morales universales, amén, principios universales, por lo cual debe regirse el ser humano, y de ahí la importancia de tener firmes valores en esta época de juventud, amén, dentro de la religión cristiana. Esta es la etapa de 18 a 25 años de edad. El joven es capaz de orientar su vida en 6 aspectos fundamentales. A esta etapa corresponde, por lo tanto, grandes privilegios, corresponde tomar grandes decisiones y, por lo tanto, va a determinar el futuro de nuestra existencia. ¿Cuáles aspectos importantes el hombre considera en la etapa de la juventud? ¿Cuáles decisiones importantes está el joven cristiano o el joven secular a tomar en su juventud? Amén. Primeramente, el desarrollo cognitivo, reflexivo, analítico, es una etapa primordial en la juventud. Y ese desarrollo reflexivo, analítico, amén, tiene lugar en esta importante etapa de la vida. Segundo, el desarrollo moral, como ya lo vimos, la conciencia de sus propios actos, la convicción de que todo lo que realiza tiene consecuencias en el presente, amén, y también tiene consecuencias para toda la vida. El desarrollo de principios morales universales en su vida, que es la que llama Kohlheber la moral, amén, la moral propia o moral postconvencional. También se desarrolla en esta etapa el desarrollo afectivo, con muchos fracasos sentimentales en la búsqueda del amor maduro. Y esto tal vez representa un conflicto para muchos jóvenes que tal vez entienden que es un proceso doloroso,
Lógicamente, no todos tienen la facilidad o la dicha de poder contraer matrimonio con la primera persona que eligen, amén, que elige su corazón, y que durante el transcurso de la vida hay muchos fracasos sentimentales, muchos corazón roto, muchas heridas del corazón, y estas heridas irán sanando y irán tomando experiencia a base de estos fracasos sentimentales que el joven va a experimentar hasta que encuentre la pareja de su vida. En esta etapa ocurre también el desarrollo social de la responsabilidad, amén, que asume la vida como una tarea fundamental, y el joven es consciente de la solidaridad con los demás y está abierto también a nuevas responsabilidades. Es lindo conocer eso. También es la etapa del desarrollo espiritual o desarrollo religioso. Se verifica en esta etapa profundas transformaciones en el pensamiento religioso, con un potencial de alcanzar la madurez cristiana. El joven en esa etapa de 18 a 25 años es crítico, es analítico, amén, pero también es comprometido, es responsable, es apasionado, amén, y por lo tanto hay que aprovechar esta fuerza, este vigor de la juventud, amén, para que sea desarrollada y impulsada en la obra del Señor y en los caminos de Dios. Esta época también es una época del desarrollo laboral o vocacional. En esta época de la vida, el joven toma la decisión sobre qué trabajar y cuál será su papel laboral en el mundo en lo adelante. Por lo tanto, haciendo un gran resumen de las decisiones que el joven cristiano está llamado a tomar y que se presentan tal vez como elemento de tensión y que muchas veces requiere orientación del pastor, orientación bíblica de los ministros y de los consejeros de nuestra congregación, entendemos que hay tres decisiones importantes que pueden afectar la vida completa del creyente. Amén. Esto es del joven creyente. En primer lugar, tiene que decidir con quién casarse, elegir con quién se va a casar. Y el matrimonio no es un asunto banal. El matrimonio es una decisión para toda la vida y tiene que ser sabio y seguir los principios bíblicos, los consejos de la palabra de Dios para elegir correctamente la compañera de vida. Y así como es importante elegir con quién casarnos, también tiene que elegir cuál será su ocupación o su labor, amén, en el futuro. Tiene que elegir una profesión. Vemos que Cristo, amén, fue carpintero igual que José. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces seguimos la profesión de nuestros padres, pero otras veces tenemos una vocación distinta a nuestros padres y por lo tanto, amén, tenemos que seguir esa vocación laboral que tenemos dentro de nosotros. Y la juventud tiene que tomar esa decisión importante. ¿Cuál va a ser, amén, su papel en este mercado laboral, en la sociedad? ¿De qué forma va a aportar a la sociedad? Y también la última decisión que tiene que tomar el joven cristiano es acerca de su salvación. Así como es importante decidir con quién se va a casar, es importante decidir cuál es su profesión en el futuro, también tiene que decidir si va a ser salvo o no va a ser salvo. Cuál es su posición en el ministerio, en el pueblo de Dios, cuál es su llamado, si va a responder activamente al llamado de Dios y lo va a realizar conforme, amén, Dios lo está llamando. Entendiendo, por lo tanto, que es la juventud, que es un proceso evolutivo en la vida de todo ser humano, y entendiendo lo que dice el libro de Eclesiastés, los consejos de Eclesiastés que hemos leído al comenzar esta lección, que le dice: alégrate, joven, en tu juventud. O sea que la juventud muchas veces está más dispuesta a disfrutar de la vida, cuando es una época de forjar el futuro, es una época de trabajar en nuestro futuro. Amén. No solamente es época de diversión, no solamente es época de pasarlo bien, es una época de responsabilidades, es una época de grandes decisiones.
Y por eso las escrituras siempre nos han advertido, amén, que el joven, que es bueno al hombre llevar su yugo desde su juventud, es decir, asumir su responsabilidad delante de Dios desde su juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón en la vista de tus ojos. Es como decirle, hasta esta parte, este verso está grandioso para muchos jóvenes, ¿verdad? Haz lo que tú quieras. Vive conforme a lo que tú quieras. Disfruta la vida, goza la vida. Pero luego dice, pero sabe, una advertencia, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y por lo tanto, quita pues de tu corazón el enojo, porque muchas veces el joven está airado contra el mundo, airado contra los padres, airado contra el sistema, y es la época tal vez de grandes revueltas, de grandes protestas, la época, amén, en que somos cuestionadores. Pero dice, quita de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque también es una época de muchos desenfrenos. Amén. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vanidad, ¿qué significa? Que son pasajeros, son transitorios. Amén. Imagínense, de 18 a 25 años de edad. Apenas 7 añitos de nuestra vida. Y en estos 7 años estamos llamados a tomar estas grandes decisiones que van a afectar el resto de nuestras vidas. Y lamentablemente no contamos con las experiencias, no contamos con los conocimientos suficientes, amén, ni la madurez suficiente para nosotros, amén, tomar estas decisiones. Y tenemos que dejarnos guiar por lo que dice la palabra del Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, porque el joven que no estudia, el joven que no trabaja, el joven que no forma, no se forja para el futuro, amén, los años pasarán y entonces llegará el día malo, cuando ya no tiene fuerza, no tiene vigor para hacer las cosas, no tiene energía para hacer las cosas, ya la mente no responde como antes le respondía. Esa gran capacidad de asimilación que se tiene cuando se es joven se va perdiendo. Y hay que aprovecharlo, por lo tanto, en los estudios, en una profesión. Esa energía que se tiene, amén, se va perdiendo. Ahora recuerdo cuando llegué a Estados Unidos con 40 años, la fuerza que tenía. Desearía tener esa misma fuerza, ese mismo vigor que tenía a los 40 años. Que se diga a los 20 o a los 18 años de edad, donde podría correr haciendo ejercicio kilómetros y no me cansaba. Alabado el nombre del Señor. Ahora camino 1 cuadra, 2 cuadras y ya estoy agotado. Alabado el nombre del Señor. O nos falta la respiración. Esa energía, gloria al nombre del Señor, se va gastando, se va perdiendo. Y llegan los años malos, los días malos, en los cuales no podemos hacer esas cosas que tal vez ahora, cuando se es joven, se puede realizar. Y por lo tanto, acuerda de tu Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días y los años malos, en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Y recuerda, joven, las palabras que dice amén, Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso es este. O sea, el propósito de toda la vida es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Alabado el nombre del Señor. Así como la Biblia aconseja reiteradamente a la juventud, reconociendo la importancia de la juventud, tenemos que nosotros, amén, saber que muchos jóvenes cristianos han sido guiados por Dios directamente en el ministerio y en toda su vida. Alabado el nombre del Señor. Encontramos en Génesis 24 una historia bien linda de Abraham buscando esposa para Isaac. Y en los versos 1-14 vemos cómo Abraham compromete a su siervo, amén, para que busque esposa para Isaac. Y es lindo ver esta historia tan bella, alabado el nombre del Señor,
porque es una historia que tal vez nos recuerda a todos nosotros aquella época, diríamos, bella al principio también, pero también dolorosa. Porque recuerde que la juventud se está en busca del amor verdadero, del amor genuino, del amor que dura para siempre, de formar una pareja, amén, para toda la vida. Pero también en la juventud hay muchos fracasos sentimentales. Y gloria al nombre del Señor por aquellos que no han tenido fracasos sentimentales. Pero lo que más lidia al joven hoy en día es con sus sentimientos, es con su corazón. Y por eso la Biblia te dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también te dice, engañoso y perverso es el corazón, más que toda la cosa. Amén. ¿Quién lo va a entender? Y nosotros estamos llamados a entender nuestro corazón, a entender nuestro sentimiento y llevarnos de las palabras de Dios para tomar la mejor decisión de toda la vida. Dice la palabra, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo a criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mí, de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, de Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de esta tierra cananea, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es una historia muy bella. Les recomiendo a todos que lean esta historia. Pero aquí tenemos un aspecto importante, y es el joven. Cómo el joven lidia con su sentimiento y cómo el joven lidia con sus parejas sentimentales. Lógicamente, para buscar esposa hay que contar con algunos elementos que son importantes. ¿Y qué nos dice? Amén. Primeramente, la atracción física. Y la atracción física está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Amén. Porque vemos que cuando Abraham buscó esposa para Isaac, amén, de Isaac vio, amén, que la persona que había sido elegida era hermosa. Amén. Igualmente Jacob vio la hermosura de su pareja sentimental que Dios le había elegido. Alabado el nombre del Señor. Y por lo tanto, la atracción física es un elemento muy importante cuando te vas a casar, aunque no te puedes casar únicamente llevándote de ese factor, porque sería un error. Amén. Mi bisabuela, la cual tuve la gracia de conocer, que ya tenía 100 y algo de años, porque la gente un poquito más atrás vivía muchos años de edad. Amén. Ella me decía, y recuerdo aún perfectamente, la mujer que se enamora del vestido y no del hombre, sus pensamientos varían porque el vestido se rompe. Y es así. Cuando nos enamoramos tal vez solamente de lo físico, ese sentimiento va a cambiar, porque lo físico no es lo determinante en el matrimonio. El segundo factor, un mismo yugo, que lo dice la palabra de Dios. Abraham fue a buscar esposa para Isaac, pero no de esta tierra, no de este mundo, no común, mejor dicho, no pagana, no dentro de este pueblo que habitamos, que es el paganismo, sino que va a buscarla dentro de mi parentela. Y la Biblia advirtió a Israel, no hagáis yugos desiguales. Y por lo tanto, cuando tú buscas una compañera, tienes que saber que no puede tener yugos desiguales. Y para usted, ¿qué es un yugo desigual? Un yugo desigual, amén, es distintas religiones. Amén. Casarse un católico con un adventista, con un protestante, lógicamente que luego habrá conflictos matrimoniales. Casarse un cristiano pentecostal con un inconverso, lógicamente que habrá conflictos matrimoniales. Amén. Y que se trata de yugo desiguales. Casarse una jovencita de 18 años con un señor mayor de 54 años es yugo desigual. Lógicamente que no puede ser posible. Y muchas veces, amén, hay que hacer un gran esfuerzo, porque nos casamos también entre diferentes culturas, y esas diferencias culturales muchas veces representan también algunos tipos de conflicto en el matrimonio, pero cuando es una misma cultura con afinidad, es fácil de sobrellevar
ese aspecto. No hagas yugo desigual. Amén. Busca la familia de esa pareja tuya. Antes se decía que para el matrimonio hay que buscar a su pareja. Si eres hombre, tienes que buscar a su mujer. Amén. De acuerdo a su familia. Porque la familia determina muchas veces el temperamento de la mujer. Tienes que buscar su iglesia, su pastor, sus amigos. Tiene que considerar también que sea un amor genuino. Tiene que ver la compatibilidad de ambos. Tiene que ver también que tengan ambos una misma visión, un mismo propósito. Y sobre todo, tiene que buscar respeto. Tiene que buscar castidad en esa relación de pareja y sobre todo laboriosidad. Si te vas a comprometer con un joven que tal vez ahora cuando son novios es agresivo verbal o físicamente contigo y piensas que una vez que te case no habrá ese tipo de agresión, estás equivocado. Es una señal peligrosa y Dios nos manda muchas señales para decirnos que estamos extraviando el camino. Personas que no quieran, que no tengan visión o ambición en las cosas espirituales. No es la persona que tú necesitas. Personas que no tengan ambición tampoco en los materiales, que ni trabajen ni estudien. Amén. Que simplemente estén pasando la vida. No son pareja para un joven cristiano. Por lo tanto, debemos seguir la guianza de Dios para la juventud cristiana en la elección de una pareja que sea cristiana y que sea compatible con nosotros. En Génesis capítulo 37 al 39, otro aspecto importante que se toma en este periodo de la juventud lo encontramos en la vida de José y es la guianza del Espíritu Santo. Y dijimos ahorita una palabra que se llama resiliencia. Y esta palabra que parece un poquito extraña, amén, capacidad que tiene el joven, resiliencia se llama la palabra, que tiene el joven de afrontar circunstancias extremas o de afrontar circunstancias adversas. Resiliencia. Y es un término psicológico, amén, de que nosotros podemos sobrellevar esas tentaciones, sobrellevar esas luchas, amén, y mucho más cuando somos guiados por el Espíritu Santo del Señor. Génesis 37 al 39 aparece la historia de José y José aparece la guianza del Espíritu Santo. No hay garantía para el joven cristiano de que en su vida no aparezcan conflictos, de que no tengan inconveniente, y lo vemos así en la historia de José. José tuvo conflictos familiares fuertes que resultó en la pérdida de su libertad, que fue la esclavitud. Tuvo conflicto en el trabajo, tuvo conflictos, amén, en diferentes índoles con sus hermanos, tuvo ataques sexuales fuertes, es decir, iguales como tal vez los jóvenes son atacados hoy en día y confrontan también, amén, ataque de una sociedad perniciosa que vive constantemente atacando los sentimientos del joven cristiano. También José tuvo fuertes limitaciones económicas porque lo perdió absolutamente todo. La posición social que tenía, la posición económica que tenía, la comodidad, su estatus que tenía con sus padres, amén, todo lo perdió José en un instante. Pero a pesar de las circunstancias, es llamado por Dios y su llamado fue firme sobre toda su vida. Y ese llamado se refleja en su identidad cristiana, se refleja en la guianza, se refleja también en el propósito de Dios, se refleja en su carácter y se refleja en el servicio que tenía José. Nosotros muchas veces estamos malhumorados, enojados, airados con todo el mundo. Amén, con una cara tal vez de enojo, una cara triste, una cara que pocas personas pueden tratar con nosotros. Amén, de aburrimiento, de melancolía muchas veces. Amén. Y siempre nos estamos quejando de la vida o quejando del sistema o quejando del mundo por tantas cosas que hemos atravesado.
y todas las cosas que José atravesó, y sin embargo, el temperamento de José era un temperamento cálido, afable, apacible, que trataba con las personas, que no se quejaba, amén, sino que simplemente glorificaba el nombre del Señor en cada circunstancia de su vida. Y este joven, amén, José, un joven con una fuerte identidad en Jehová Dios, es el modelo que todos nosotros estamos llamados a seguir. Amén. A seguir esa guianza del Espíritu Santo. Según un autor llamado Armando Paganzi, en un libro publicado en 1999, José mostró grandes valores. Mostró confianza en Dios. Mostró paciencia. Queremos las cosas, pero no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Y cuando tú confías en Dios, cuando Dios te revela las cosas que te van a ocurrir y te revela cuál es el final de tu vida, tú sabes simplemente que no tienes que desesperarte. Ya Dios había hablado con José y le dio otro sueño y le mostró en su sueño lo que Dios, Jehová Dios, iba a hacer en su vida. Pero a pesar de que fue vendido por los hermanos, a pesar de que fue maltratado en casa de Potifar, a pesar que estaba en la prisión, amén, con otros reos, con otros reclusos, él tenía confianza en que Dios le había hablado y tenía confianza en la palabra que Dios le había revelado. Y por lo tanto era paciente, amén, pero también no era revoltoso, era respetuoso, tenía gentileza, era una persona sincera, sin malicia. No buscaba lo suyo. Era una persona con pasión, porque aún tenía confianza en los seres humanos y aún, amén, tenía seguridad y hacía servicio a los demás. O sea que tenía compasión, tenía tolerancia, era solidario, era colaborador, tenía responsabilidad. Desde que llegó a la casa de Potifar mostró esa responsabilidad, esa habilidad de administración de la casa de Potifar, y cuando estuvo preso también mostró responsabilidad, servicio, solidaridad, compasión por los demás. Pero era un joven muy extraño para esta época. Era un joven con pureza, era un joven con castidad también, porque a pesar de que la esposa de Potifar quiso tener una relación amorosa con este joven fue respetuoso y huyó de la tentación, como dice la Biblia, que huyamos de las tentaciones. Era honrado, se sacrificaba, pero sobre todo la gran característica de José, que pasa la historia, aunque tal vez no hubiese tenido todos esos atributos que le hemos mencionado, pasa la historia por el perdón. Un perdón semejante al de Cristo Jesús. Sus hermanos que lo vendieron como esclavo, sus hermanos que intentaron matarle, tirándolo en un pozo, dejándolo ahí olvidado, vendiéndolo a una caravana ismaelita, de mercaderes ismaelitas que pasaban por ese lugar. Sus hermanos, después que es engrandecido por Dios y colocado como segundo en la casa del faraón, administrador de todo Egipto, sus hermanos van donde él y no reconocen. Y tuvo la oportunidad de vengarse, tuvo la oportunidad de hacer justicia, como muchos llamarían, o tal vez otros dirían, Jehová lo puso en tus manos. Amén. Pero no lo consideró así, sino que él perdonó profundamente de corazón a sus hermanos, porque entendía los propósitos de Dios. Cuando llorando abraza a los hermanos, y cuando muere su padre, los hermanos temerosos van donde José, rogándoles que lo perdonen y que no lo trate como ellos lo trataron a él. Y José simplemente le dice, tranquilo, tengan paz, que Jehová Dios permitió que todas estas cosas me pasaran para mandarme delante de ustedes y salvar vida. Por lo tanto, no importa la circunstancia, tú joven que estés atravesando ahora, hay un propósito de Dios en las cosas que estamos pasando, en las circunstancias que estamos atravesando. Y por lo tanto, como tú no sabes ese propósito de Dios, simplemente confía en lo que Él va a hacer. Pero también
como líder. José era inteligente, José tenía tenacidad, José tenía capacidad de análisis, José tenía observación, una buena comprensión, José tenía objetividad, equilibrio emocional, equilibrio mental, tenía autosuficiencia, alta autoestima, tenía originalidad, iniciativa propia, eficiencia y transparencia. Todo lo que un joven necesita en la actualidad. Amén. Y debe buscar de parte del Señor. Realmente es bello nosotros mirar, contemplar la vida de José y verla como modelo de lo que debe ser el joven cristiano en la actualidad. Alabado el nombre del Señor. La Biblia también nos habla de un llamado al ministerio del joven cristiano. Y así lo vemos en una lectura de, amén, de Efesios capítulo 4, versos 7 al 16, las cuales dicen de la forma siguiente. Si estás en tu casa, por favor, abre tu Biblia y lee junto con nosotros esta palabra que dice las Escrituras. Pero a cada uno de vosotros, gracia conforme a la medida del don de Dios. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nos está hablando de la muerte y la ascensión de Cristo Jesús. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más profundas de la tierra? Esto es Cristo en el Hades. Amén. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas, de todos los cielos, para llenarlo todo. O sea, él despojó a Satanás, despojó el trono de Satanás y ascendió victorioso al cielo. Y él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que le ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el llamado al joven cristiano, un llamado al ministerio, un llamamiento de parte de Dios. Y por eso dice, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Somos llamados, pero también tenemos que perfeccionarnos y ayudar a la juventud cristiana a perfeccionarse en la obra del ministerio. Que hay una meta, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Pero fíjese, hay que estudiar la palabra. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya eres joven, no eres un puberto, no eres un adolescente, no eres un niño. Ahora estás en un periodo de transición a la vida adulta y por lo tanto debes nutrirte de la palabra de Dios. Amén. Porque nutriéndote de la palabra de Dios, dice, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está el llamado al ministerio. Llamado de Dios. Es un acto de Dios. Dios es el que hace el llamado. La iglesia tiene la función de enviar. Amén. Pero es Dios el que hace el llamado a cada uno en particular. Y el llamado se caracteriza por ser primeramente personal y segundo por ser específico. Ahí lo vemos el llamamiento de Noé en Génesis capítulo 6, verso 13 al 22,
El llamamiento de Abraham, Génesis capítulo 12. Llamamiento de Moisés, Éxodo capítulo 2 y 3. Llamamiento de Gedeón, Josué capítulo 6 al 8. Llamamiento de Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Y todos estos ejemplos de llamamiento me dice que el llamamiento de Dios es personal y es específico. Y por lo tanto, cada llamamiento debe ser ejercido dentro del contexto de la iglesia cristiana. En una tercera lectura, nosotros encontramos nuestro desarrollo ministerial. Y precisamente si leemos en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6 en adelante, vamos a encontrar el consejo de la palabra del Señor. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y buena doctrina que has seguido. Desecha, es un consejo a un joven ministro, para tu crecimiento, para tu avance en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate en la verdad. No te distraiga en otro asunto que no sea la doctrina, la verdad. Evita esas fábulas, esas discusiones estériles, esas conversaciones que no llevan a nada, y concéntrate en la palabra de Dios. Porque el ejercicio corporal, dice, para nada es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, y nos manda a ejercitarse en la piedad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Y concluye diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud. Amén. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿De qué se va a ocupar? Ocúpate de la lectura. Ocúpate de la exhortación. Ocúpate de la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que para tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyen. Ese es el consejo que el apóstol Pablo da a un joven ministro. Y encontramos dos ejemplos de ministros jóvenes, que son Timoteo y que son Tito, colaboradores del apóstol Pablo. Timoteo fue enviado a la iglesia de Éfeso para ordenar y corregir la iglesia de Éfeso, y Tito fue enviado a la iglesia de la isla de Creta, también con el mismo propósito y con la misma misión. El joven cristiano está llamado a crecer, está llamado a desarrollarse con todas sus potencialidades. Pablo exhortó a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Amén. O sea, no importa que esté en esa etapa que para muchos es una etapa negativa, pero es una etapa de grandes potencialidades. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes. Ejemplo creyente en cuáles aspectos, en palabra o expresiones, es lo que se dice. Ejemplo en qué, en conducta, testimonio, lo que se hace. Ejemplo en amor, significa servicio. Ejemplo en espíritu, significa actitud, gentileza con los demás. Ejemplo en fe, significa fidelidad, firmeza. Ejemplo en pureza, significa castidad. Y por lo tanto le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto ocúpate de qué? De la lectura, de la enseñanza y de la exhortación. Tres cosas tiene que ocuparse Timoteo: la lectura, exhortación y la enseñanza. Y sobre todo le aconseja, no descuide el don que hay en ti. Y le exhorta, ocúpate de estas cosas, permanece en ella,
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que tú has recibido. Alabado el nombre del Señor. Y estos ejemplos, la Biblia nos habla de que Dios impartió dones espirituales a cada uno como Él quiso. Nadie tiene todos los dones espirituales, sino que son impartidos. Amén. De esa forma, para que no haya desavenencia en el cuerpo de Cristo. La iglesia está llamada a desarrollar y proveer espacio para el desarrollo del ministerio de los jóvenes. El ministerio de los jóvenes puede tener diferentes índoles en el área de servicio. Dice primeramente la lectura que leímos en Efesios capítulo 4, que Dios ha llamado a evangelistas, a pastores, a maestros, a misioneros. Y por lo tanto, joven que escuchas la palabra de Dios, tú puedes formarte para esas posiciones, para esos ministerios que la Biblia está planteando. Amén. Evangelistas, pastores que hacen falta y muchos rehuyen esa posición de pastorado. Amén. Maestros de la palabra hacen mucha falta, pero también están, amén, los que sirven, los que reparten, los que presiden. Alabado el nombre del Señor. Puedes desarrollarte en la música, en el canto, en la adoración. Puedes desarrollar también, amén, en otras áreas del ministerio que son importantes en la iglesia del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En estos textos que hemos leído, amén, habiendo ya determinado qué significa ser joven, determinado que la juventud es una etapa transitoria de nuestra vida, y viendo el llamado de Dios que tiene la juventud cristiana hoy en día, y ese llamado lo vemos también en Daniel, Sadrach y Abednego, amén, que Dios le hizo un llamado y que ellos tenían, amén, una fuerte identidad cristiana y que pusieron en alto al Señor en toda circunstancia. Creo también que nosotros tenemos que seguir esa misma pisada. En conclusión, la iglesia que no renueva su ministerio, que no da espacio a la juventud, esa iglesia envejece. Imagínese usted una sociedad donde no haya niños, no haya adolescentes, solamente llena de viejos. Amén. Vamos nosotros tal vez poniendo un poquito cada día mayor, pero no están naciendo niños. Eso pasa con la iglesia, donde tal vez nosotros tenemos una población adulta muy grande y ya no están entrando juventud a la iglesia, ya no están llegando niños a la iglesia, porque tal vez no le estamos dando el espacio a la juventud, ni le estamos dando el espacio a la adolescencia, y esa iglesia está destinada a ir envejeciendo, amén, a ir perdiendo su visión, a ir perdiendo su impacto en la comunidad, a ir perdiendo su trascendencia en la comunidad, volviéndose rancia, vieja, e ir decayendo, declinando, porque la juventud es el futuro de toda congregación. Se vuelve rancia, se vuelve obsoleta, se vuelve lenta, se vuelve exclusivista, se vuelve jerárquica, porque solamente los mayores administran, los mayores dirigen, y la juventud es menospreciada, la juventud es echada a un lado, porque donde existen personas maduras, ¿cómo es posible que un joven pretenda dirigir el servicio o pretenda enseñar o pretenda ejercer un ministerio cuando hay tantas personas responsables en esta iglesia, por así decirlo? Amén. Estamos menospreciando a la juventud. No le damos participación en el cántico, en el ministerio de la música, no le damos participación en nada, y solamente arropamos los ministerios nosotros, las personas mayores, y eso es no darle participación a la juventud, pretender lo que nosotros podemos hacerlo todo, y luego cuando nos pasa algo, cuando enfermamos, envejecemos, la iglesia no tiene relevo generacional, la iglesia no tiene líderes, amén, que se comprometa para poder proseguir el camino de la iglesia. Los líderes jóvenes están llamados a su vez a aprender, a ser guiados por líderes ancianos, por líderes maduros. Así vemos, por ejemplo, que Josué se crió bajo los pies de Moisés. Vemos también que Eliseo se crió bajo los pies de Elías.
Y vemos a un Timoteo, vemos a un Tito siendo dirigido y guiado por el apóstol Pablo. Alabado el nombre del Señor. Los líderes mayores, a su vez, tienen el llamado de descubrir, entrenar y capacitar a líderes jóvenes que sirvan de reemplazo generacional para la iglesia y que garanticen su avance, su continuidad, su estabilidad y su salud espiritual. Si no preparamos a nuestra juventud en el ministerio, ¿qué nos va a pasar? Recuerdo por el 84, mi pastor, el reverendo Agapito Carpio de las Asambleas de Dios, me tomó bajo su tutela, vio que tenía llamamiento, amén, y comenzó a entrenarme. Cada vez que iba a las misiones, me decía: Montalvo, ¿qué estás haciendo? Quiero que me acompañe a tal región porque vamos a levantar una obra, que venga conmigo. Amén. A veces iba como su chofer, amén, y acompañante de camino, y íbamos a diferentes regiones de República Dominicana a inspeccionar los campos, la obra misionera, amén, y cada vez que tenía que reunirse en el presbiterio de las Asambleas de Dios en República Dominicana, él siempre me decía que lo acompañara y yo escuchaba las horas de negocio que él tenía que tratar con los pastores y los ministros que estaba él dirigiendo en esta ocasión. Alabado el nombre del Señor. Me enseñó a presidir una santa cena, me enseñó a presidir un bautismo, a una boda, y cada acto ceremonial él me lo estaba enseñando. Cómo bautizar correctamente, cómo hacer una ceremonia fúnebre. Cada paso me iba entrenando. Amén. Porque él decía: ya me estoy haciendo viejo, necesito un joven a mi lado que me ayude con las tareas cuando yo ya no pueda más. Alabado el nombre del Señor. Y efectivamente fue como un padre espiritual para nosotros, que nos enseñó, nos guió en el ministerio de la palabra del Señor. Alabado el nombre del Señor. Y abrió nuevos caminos para nosotros en la enseñanza, en la predicación y también en las misiones y en todas las áreas que el Señor quiso llamarme en esa ocasión. Alabado el nombre del Señor. Si nosotros nos respaldamos a la juventud, lamentablemente no tendremos relevos cuando ya no hagamos mayores y que tengamos que poner la iglesia en manos de otras personas. Tal vez vengan personas que no tengan la misma visión nuestra, que no tengan tal vez la misma formación nuestra, y es cuando va a sufrir la salud espiritual de la iglesia, y es cuando va a sufrir la vitalidad de la iglesia, porque no estamos apreciando a nuestra juventud. La juventud en Cristo Jesús tiene un llamado fuerte de parte del Señor a ser líder ahora. No solamente en el mañana tal vez ocupará otras nuevas posiciones en Cristo Jesús, pero ahora debe comenzar a desarrollarse. Y como iglesia tenemos que desarrollar ministerios fuertes, juveniles, amén, para que el Señor comience a ministrar a través de estos jóvenes. Samuel era apenas un niño cuando fue llamado del Señor. Jeremías era un niño cuando fue llamado del Señor. Y muchos eran apenas niños cuando fueron llamados del Señor, pero se le brindó la oportunidad de servirle a Dios de corazón. La juventud también merece respaldo. Gloria al nombre del Señor. Recuerdo en Santo Domingo, cuando estaba en la iglesia Asamblea de Dios, que momentáneamente se levantaron algunos líderes que quisieron reprimir la juventud. No les permitían prácticamente hacer absolutamente nada, y tuvimos que reunirnos con ellos para poder aclarar su mentalidad y que abran un poco la mentalidad, porque la juventud efectivamente es el futuro de mañana. De esos jóvenes de ese entonces, de esa generación del 84, 94, amén, hoy son pastores, hoy son presidentes de concilio, hoy son maestros, hoy son teólogos, gracias a que se le abrió la puerta y se le brindó la oportunidad de servirle al Señor. Y tenemos que hacerlo así, abrir espacio a nuestra juventud para que ellos respondan al llamado de Dios. Y sobre todo, entrenar a nuestra juventud en la palabra de Dios para que tomen firmeza en la palabra de Dios y caminen por los senderos del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Recuerden que este tema es el ministerio
de la juventud. Gloria al nombre del Señor. Y que estaremos tratando dos temas más con respecto a la juventud en nuestra próxima clase. La próxima clase es la espiritualidad de la juventud. Se dice que los jóvenes no pueden servir. Sí, ellos pueden servir. Bíblicamente hay un fuerte ministerio de juventud y un llamado fuerte de parte de Dios. Los jóvenes pueden ser espirituales. Sí pueden ser espirituales. Son responsables. Se comprometen y está comprobado que se comprometen más que los adultos. Alabado el nombre del Señor. Y también hay que ver en la última clase, la número 13, los imperativos de la juventud. Y por lo tanto, te insto a que no te pierdas ninguna de estas clases que vienen de nuestro servicio bíblico, amén, bíblico de la Iglesia de Dios Pentecostal, MI de la 36. Alabado el nombre del Señor. Bendiciones a todos los hermanos que estuvieron en sintonía con nosotros. Una semana bien cargada, pero aquí estamos en el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Una semana con muchas lluvias, pero gracias al Señor que ya esas lluvias se están marchando y solamente esperamos ahora lluvia de bendiciones en el nombre de Cristo Jesús para todos ustedes que están en su casa. Amén. Y gracias al Señor, recordando que este viernes la Sociedad de Caballeros tiene su servicio en el templo y que otra vez el domingo en la mañana a las 10 de la mañana esté el servicio congregacional en la iglesia de la 36, amén, a 36 calle con 27 avenida. Esperamos que todos puedan estar ahí para compartir un servicio bellísimo de la palabra del Señor y una administración bellísima de la palabra de Dios. Bendiciones a todos los hermanos que están en sintonía con nosotros en esta ocasión. Amén. Y a todos aquellos, amén, que nos están viendo tal vez de otros estados. Amén. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús y esperamos en Dios que sea de provecho esta lección de nuestra escuela bíblica virtual. Alabado el nombre del Señor. Abrazos para todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.